No hay nada más espiritual que ser millonario. Es una de las frases que comparto bastante, confronta muchísimo, impacta sobre todo al adoctrinamiento, a la religiosidad, a los consensos sociales, pero es una realidad. No hay nada más espiritual que generar abundancia, porque la riqueza, la abundancia es un reflejo, es una extensión de una espiritualidad sana, de un vínculo estrecho, amoroso y personal con Dios, con el Padre, que es nuestra fuente. Así que este video te podría confrontar bastante, sobre todo si has tenido experiencias en iglesias, en contextos religiosos, así como yo también la tuve durante más de 15 años, donde estuve muy inmerso en la religiosidad, en el adoctrinamiento, en los legalismos impuestos por los hombres y por los pastores, que al final lo único que trae la religión, y lo menciona el Rav Yehuda Berg, dice: la principal herramienta que utiliza el enemigo para apartarnos de una intimidad con Dios es la religión a través de la culpa y el miedo. La religión utiliza la culpa y el miedo para mantener cautivas a los feligreses y que puedan estar controlados y estar tranquilitos como ovejitas ahí en el corral. Entonces este video te va a encantar, te va a confrontar y te voy a hablar de lo que yo he vivido, de mi experiencia. Recuerda que todo lo que yo te comparta debes ponerlo en duda, tienes que ir a hacer tu propio proceso, revisarlo, verificarlo y construir tu propia realidad. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones, deja un like y comparte este video también en tus redes sociales para que hagamos mucha controversia. Pero controversia de la buena, controversia que lleva a las personas a despertar, a confrontarse para que las personas dejen la religiosidad. Es que lo que a mí más me molesta de la religiosidad es que como te aparta de una relación íntima con Dios, es muy difícil, casi imposible que tú puedas reflejar abundancia en la vida. Por eso comencé con la frase: no hay nada más espiritual que ser millonario, porque si estás inmerso en la religiosidad, estás en un campo atractor desde el miedo, desde el ego, desde el dolor, desde la culpa, y todo lo que se haga desde ese campo atractor va a traer experiencias que reafirman exactamente ese mismo estado de vibración. Entonces por eso es casi imposible que una persona que esté religiosa, adoctrinada, llena de miedo y culpa, pueda ser abundante. Míralo en las iglesias, míralo en todas partes, por los frutos los conoceréis, y te darás cuenta que en la religión hay mucha gente que no es abundante. Y una de las mentiras que te voy a mencionar a continuación habla sobre la austeridad, que las personas no deberían tener dinero. Claro, mencionan esta mentira para justificar y respaldar por qué las personas no tienen frutos. Así que, mi oveja negra, mi ser extraordinario, bienvenido a un video más confrontador, poderoso, y vamos a iniciar con las 10 mentiras de la religión. Mentira número 1: Dios es un Dios castigador. Yo estuve 15 años en la iglesia cristiana. Fui al principio, la primera vez que fui tenía como 13, 14 años. Me encantó porque yo iba pasando, vi unos jovencitos, tenían batería, música y sonaba chévere. Y yo, yo quiero. Y me invitaron a entrar y me pareció un ambiente muy cool, muy agradable, porque yo venía de un colegio católico donde hacían misa todos los viernes y era lo más aburrido de la semana. Pero ahora veía que hablaban de Dios de una forma chévere, cool, juvenil, y yo, esto me gusta, porque desde niño tuve esa conexión con Dios y esas experiencias espirituales. Entonces entré en la religión, entré en las iglesias, disfrutaba, crecí, aprendí mucho, no lo voy a negar, aprendí muchísimo, tanto así que estudié escatología, hermenéutica, teología, tengo carné de pastor, me leí la Biblia 3 veces, me sé más de 100 versículos de memoria, aprendí, me llené de información. Pero si nos ponemos a ver la palabra de Dios en la historia, en aquel entonces, cuando Jesús vino a este planeta, habían un montón de escribas y fariseos que se sabían la Biblia de memoria, pero solo sabían juzgar y condenar a las personas. Eran hipócritas, eran incoherentes, no tenían un vínculo real con Dios, y al final esos mismos escribas y fariseos fueron los que mandaron a crucificar al mismísimo Jesús. Así que Dios es castigador es una de las mentiras que la religión nos ha vendido. ¿Para qué? Para controlar a través del miedo y la culpa a las personas. Porque ¿qué nos han dicho? Es que si tú haces esto, Dios te va a castigar. Si tú te equivocas, si tú pecas, si tú no obedeces los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, porque Dios te dio un cuerpo y no lo puedes tocar, Dios te dio y no la puedes utilizar, Dios te dio tantas cosas y no lo puedes experimentar, entonces porque si lo haces estás pecando. Entonces nos dijeron la mentira que Dios era un Dios castigador. Y Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios de amor. En este plano material Dios no está para castigarnos, Dios es un Dios de misericordia, de amor, de acompañamiento. Tú mismo construyes cualquier experiencia que atraes a tu vida.
consciente o inconscientemente, todo lo que tú estás viviendo hoy lo has atraído. Entonces, no vivas las experiencias como un castigo, ni te culpes a ti mismo. Vive cada experiencia como el proceso perfecto para tu evolución. Y eso sí, entiende, sé consciente, porque si tú sigues en las mismas experiencias, con el mismo hombre tóxico, con los mismos hombres perros, con el mismo hombre maltratador, pues no te quedes diciendo que es que los hombres son iguales. Mírate adentro y mira qué estás haciendo tú, qué decisiones conscientes o inconscientes estás tomando para seguir atrayendo a las mismas personas. Porque siempre lo que nos sucede lo hemos construido nosotros. Entonces Dios no es castigador, Dios nos dio libre albedrío para nosotros construir la vida y Él es el que nos acompaña y con su forma amorosa de amar nos dice, pues si te equivocas te doy la mano y te levanto. Y si avanzas, pues estoy contigo y vamos celebrando los triunfos. Mentira número 2 de la religión. Dios nos necesita. La religión, me acuerdo cuando estaba en la iglesia, nos decían es que hay que alabar y adorar a Dios todo el tiempo, hay que alabarlo, adorarlo, porque es que a Él hay que agradecerle, a Él hay que enaltecerlo. Él es un Dios que le agrada y que busca que lo adoremos. Hay por ahí una canción, sí, una canción que dice, Él busca que lo adoremos, Él busca que lo alabemos, Él busca que lo reconozcamos por Dios. ¿Ustedes creen que Dios siendo Dios, o sea, Dios es totalidad, Dios es amor, Dios no es dualidad, Dios es totalidad? Dios es plenitud, Dios es luz inconmensurable, infinita. ¿Tú crees que Dios siendo Dios, Él necesita que lo adoremos, lo reconozcamos? Si fuera así no sería Dios, porque tendría ego. Y si tiene ego, pues no es Dios, estaría en una dualidad. Dios no necesita nada de ti, nada, absolutamente nada, no necesita ni te arrodilles y vayas a hacer penitencias arrodillado. Dios no necesita tus penitencias, Dios no necesita nada de ti. O sea, es un Dios tan lindo, tan amoroso, que aún con tus cagadas, con tus errores y tus desaciertos, Él sigue buscándonos, sigue buscándote y te dice, hey, la cagaste, pero aquí estoy yo, te amo, ven, levántate. Ese es el Dios, es un Dios de amor, no es un Dios que nos necesita, no es un Dios a que hay que estar agradándole, que hay que estar reconociéndolo. Él ya es todo, no necesita que nosotros le estemos diciendo lo que es, porque Él ya lo sabe. Así que Dios no te necesita, pero la mejor forma de agradecerle a Dios, si tú quieres vivir en agradecimiento, que es una decisión de abundancia, la mejor forma de agradecerle a Dios es poner tus dones y talentos al servicio de la humanidad, dar lo mejor de ti en excelencia, transformándote a ti primero e impactando a las personas. Esa es la mejor forma de honrar y agradecerle a Dios. Mentira número 3, solo existe una única verdad. Y por eso hay tantas peleas y tantas guerras religiosas. Porque los judíos dicen que es su única verdad, los islámicos dicen que es su única verdad, los budistas dirán que son su única, bueno, los budistas no dicen esto, los católicos dicen que es su única verdad, los evangélicos dicen que ellos tienen la única verdad, los cristianos dicen que ellos tienen su única verdad, los adventistas del séptimo día dicen que, que la verdad de ellos es la única. Entonces, la religión adoctrina y segmenta a los seres humanos. Y uno de los atributos más importantes de Dios es el amor. Y el amor no segmenta, el amor no separa, el amor al contrario une y nos hace un solo cuerpo. Cuando la palabra de Dios menciona la palabra iglesia, iglesia no es un templo físico, iglesia somos todos, es la conciencia universal, cada ser humano es la iglesia. Entonces es contradictorio con el amor de Dios decir que solo existe una única verdad. Cada ser humano construye su verdad en intimidad con Dios. A mí en la iglesia me decían, es que solo existe una sola verdad, o sea, no hay sino una verdad. Las demás personas están equivocadas, las demás religiones están equivocadas, ellos no saben lo que hacen, están cegados por el demonio. Solo existe nuestra única verdad, por Dios. Dios es tan hermoso, tan omnipotente, omnipresente, omnisciente, que nos ha permitido a cada uno de nosotros construir una relación con Él y construir una relación única, exclusiva, íntima, individual con el Padre. La única verdad universal que existe es el amor. Y el amor es unidad, no es separación. Vámonos para la mentira número 4. La única palabra verdadera es la Biblia. Yo por acá tengo mi Biblia, que es uno de mis libros favoritos. Es un libro muy sabio. Y recuerdo cuando estaba en la iglesia, me empezaron a llegar libros como Satán, que es un libro que recomiendo muchísimo, Conversaciones con Dios. Empecé a leer el Zohar. Y lo más curioso es que
Le digo a un pastor, pastor, es que yo fui a una casa de un judío y es un empresario multimillonario y me dijo que leyera el Zohar. Y él mismo, no se le ocurra, usted no puede leer el Zohar, eso es pecado, eso es atentar contra los principios de Dios. El único libro verdadero es la palabra de Dios, hermano Sebastián. No atente contra el Dios porque lo castigará y se condenará en el infierno. No se lea esos libros. Satán, pues su mismo nombre lo dice. No lea el satanismo, está cayendo en pecado, no sea un alma débil. Imagínate la ignorancia. Te voy a decir por qué ignorante ese pastor. Porque el Zohar es los primeros 5 libros de la Biblia. El Zohar es el Pentateuco. O sea, los 5 primeros libros que el pastor, del libro que el pastor trabaja, este es el Zohar, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Y él se alborotó a decirme un montón de cosas y qué pesar. El adoctrinamiento, la religiosidad cega a las personas. Decir que Dios es tan limitado que solo puede hablar en este libro es una locura. Dios habla a través de todo, de todos, de muchos libros, de muchas religiones, de muchas culturas, de muchas formas de pensar. Al final, volvemos a la verdad universal. Todo parte desde el amor. Vámonos para la mentira número 5. El dinero corrompe y es la raíz de todos los males. Más fácil entra un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Por ahí hay un versículo que habla de esto. Pero hay que entender que la Biblia habla muchas parábolas, analogías, hay que entender cómo hay que aprender a interpretar la Biblia, el contexto histórico. La Biblia es escrita por diferentes personajes. A mí me gusta mucho esta Biblia porque me muestra en rojo cuando es el mismo Jesús el que habla. Cuando está en rojito es porque es Jesús el que está hablando. Y si habla Jesús, yo le creo más a Jesús que a cualquier otro que pueda haber vivido contextos diferentes. Entonces, hay que saber leer la Biblia, entender que hay contextos diferentes, personajes que escribieron la Biblia dirigida a ciertas culturas, a ciertos pueblos, a ciertas sociedades, entender en qué momento histórico se estaba escribiendo, entender si había adoctrinamiento en el entorno de eso que se está leyendo. Pero igual hay principios muy poderosos que para mí siguen funcionando. Entonces, el dinero corrompe y es malo, hace parte de esa creencia limitante que la iglesia ha instaurado. Y ese versículo habla de que más fácil entra un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Es porque estaban hablando, el capítulo completo habla sobre un rico insensato, un rico arrogante, soberbio. Y claro, pues más fácil va a entrar un camello que ese desgraciado, porque no era por el dinero que tuviera, era por su actitud, era porque no tenía un corazón amoroso. Entonces, la iglesia nos ha mostrado mucho que el dinero es la raíz de todos los males. Nos ha mostrado que el dinero destruye, que el dinero corrompe. En realidad el dinero hace parte de Dios. El dinero, vuelvo y digo, no hay nada más espiritual que ser millonario. Dios es un Dios de abundancia. Dice en otro versículo, Dios es el dueño del oro y la plata. Entonces Dios es millonario. Entonces, como las religiones han desvirtuado la riqueza y la han separado de los atributos de Dios, cuando Dios es un Dios de abundancia y Dios quiere que tú y yo seamos abundantes. Entonces es una mentira que ha generado mucho caos en las familias y en las sociedades que han estado involucradas con las iglesias, porque yo lo he vivido al punto que hay familias que viven en escasez total. Y ya vamos a hablar un poco más la otra parte de la austeridad. Vamos para la mentira número 6. Las religiones hablan de la condenación después de la muerte. Si tú te mantienes pecando, hay un Dios que está allá en los cielos escribiendo tus pecados, tomando nota de tus pecados, para que el día que tú te mueras, Él te va a llamar a rendir cuentas y a ver si pasas como Él es un juez, a ver si pasas al cielo o te manda una patada para el infierno a que te condenes en el resto de la eternidad. Imagínense que Dios tan cruel, que Dios tan justiciero. Imagínate que tú tengas que vivir toda esta vida lleno de miedo y temor por no saber si cuando te mueras Dios te va a recibir con un abrazo o te va a mandar a condenarte al infierno. La condenación no viene después de la muerte. Esa es otra mentira de la religión. La condenación, tanto el cielo como el infierno, son un momento presente. La condenación no es después de que te mueras, no es un lugar a donde llegar si te lo mereces o no te lo mereces. Cuando la Biblia y a nivel espiritual y energético, cuando hablamos de cielo o del infierno,
es un estado de presencia, es en el aquí y en el ahora. Cada segundo de tu vida tú decides si estás en el cielo o si estás en el infierno. Muy sencillo, vamos a verlo como de una forma muy pragmática, como lo dice el doctor David Hawkins. Todo lo que está por encima de amarillo, todo esto que está acá es conciencia, amor y poder. Todo lo que está por debajo es fuerza, inconsciencia y ego. Sencillo. Todo lo que está aquí arriba es amor, todo lo que está aquí abajo es miedo. Por lo tanto, si tú hoy estás vibrando por acá arriba, estás en el cielo. Si estás vibrando por acá abajo, estás en el infierno. Sencillo. Entonces, la condenación, el cielo y el infierno no es un lugar a donde ir después de morirnos. Es una decisión diaria y constante. Cada momento de tu vida estás decidiendo dónde estar. O en el cielo o en el infierno. Mentira número 7. El diezmo hay que traérselo a los pastores. Yo estuve en iglesia cristiana y, a ver, el diezmo sí, el diezmo es una práctica muy poderosa. Hay un libro que se llama Prosperidad Verdadera, por acá lo tengo, ¿dónde está? Para mostrártelo, Prosperidad Verdadera. Es un libro cabalista. Se me perdió. Bueno, está por ahí, Prosperidad Verdadera, es pequeñito, de Yehuda Berg, y él habla del poder del 10%, pero en las iglesias, sobre todo cristianas, hay una dinámica de recoger billete por montones. Yo lo viví, yo daba unos diezmos y ofrendas y ñapas y cuñas y de todo, y yo di mucho dinero y veía familias que vendían sus casas y sus carros para dárselos a los pastores. Entonces, hay un punto donde yo entiendo y yo veo iglesias que crecen, que mejoran sus condiciones, las sillas, el sonido, las experiencias de las personas. Eso vale dinero, obvio, porque estamos en un plano material. Los pastores viven 100% para la iglesia. Entonces, sí es normal y me parece coherente que las personas que asisten a la iglesia puedan aportar. Pero hay muchas y la mayoría de las iglesias agarran a los feligreses y les exigen que tienen que dar un 10%. Yo que tengo carne de pastor, si fuera a montar una iglesia cristiana, yo no pediría diezmo. Para mí, un pastor coherente sería un empresario que tenga tanto dinero que él monte su iglesia y sostenga su iglesia, que no tenga que pedirle dinero a nadie. Que los que quieran dar ofrendas y regalos y dinero, que lo den porque les nazca, pero no porque el pastor se los pide y traigan el diezmo y Dios te va a bendecir, porque si tú no traes el diezmo no estás obedeciendo al Padre y vas a estar sembrando desgracia. Y yo escuché todo eso y siembras desgracia, y si tú no sueltas el dinero estás sembrando desgracia, y no te quejes porque te lleguen las deudas, las crisis financieras, te echen del trabajo, te pierdas el dinero. Claro, llenaban a las personas de miedo, los bajaban por acá todo el tiempo, miedo, 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 y si tú estás vibrando en miedo, pues atraes experiencias que reafirmen ese miedo. Así que el diezmo, según los judíos, que son de las personas más millonarias del mundo, cultura religiosa más millonaria del mundo, es una práctica de rendición. Y si tú te ganas $1.000.000, es 10% de ese $1.000.000, déjalo fluir para bendecir a otras personas. No tiene que ser a los pastores, puede ser obras sociales, a tu misma familia. Es que es más, primero desde la familia, primero bendices a tu familia que dar regalos a los pobres, porque primero es tu núcleo, primero es tu hogar. Te das primero a ti, luego a tu núcleo, luego a tu hogar, luego a tus amigos y luego afuera a la sociedad. Entonces, los judíos practican esto, dan el 10%. Si se ganan $1.000.000, $100.000 lo dan. Y ustedes ven las fiestas de los judíos, son las fiestotononas y las cenas. Ellos toman esas experiencias, toman estas reuniones y fiestas para bendecir. Entonces sacan su 10% para dar, para entregarle a las personas que aman, a sus familias y a las personas afuera que también están necesitadas. Pero no que tengas que darle el 10% al pastor, porque si no estás pecando y o si no te vas para el infierno y te condenas. Solo el hecho de permitir que ese dinero fluya en el dar crea una atmósfera de seguir recibiendo. Entonces lo haces desde la certeza y el amor y no desde la culpa y el miedo. Mentira número 8. Esta me encanta. La fornicación es pecado. Y yo fui joven que estuve en la iglesia y fue una lucha muy brava, porque es que, claro, te decían que tú no te podías masturbar, que fornicar era pecado. Entonces uno pasaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses aguantando y uno con las hormonas alborotadas y ve la niña que le gusta, o de pronto, no sé, ve una revista o cualquier cosa y están esas hormonas alborotadas que hasta con la presentadora de las noticias uno se alborota, y de pronto por la noche uno hasta dormido se alborota. Y en la iglesia te dicen, no te puedes masturbar, no puedes entrar en fornicación. Son cosas diferentes. Pero igual era el mismo discurso.
¿por qué pecas y vas en contra del cuerpo y de Dios y toda la cosa? Y yo digo, por Dios, imagínate que Dios cómo pudo haber sido tan mala leche, tan fastidioso, tan mala onda de darnos algo tan hermoso para no poderlo disfrutar. Ahora, vamos a ver la palabra fornicación. Las iglesias en general, cristianas, católicas, ortodoxas, romanas, hablan de la fornicación antes del matrimonio. Es decir, ellos dicen que tener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado. Y mencionan la palabra fornicación. Pero aquí hay un error de interpretación y de etimología. La palabra fornicación significa en el latín tener relaciones sexuales con prostitutas. Eso es fornicación. No es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Dice, del latín fornicari, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta. En aquel entonces, y en el contexto judío, los hombres que tuvieran relaciones sexuales con prostitutas entraban en fornicación, por lo tanto estaban pecando y no podían tener relaciones sexuales con prostitutas antes de casarse. Esa es la definición real y el contexto real, pero lo han transformado y para controlar y manipular a los seres humanos, porque en la energía sexual es donde hay expansión, creación, conocimiento, autodescubrimiento. Entonces controlan esa energía para que no se exprese y las personas sigan manteniendo ese miedo, ese temor y puedan seguir obedeciendo al que quiere dirigir a los feligreses y a las ovejitas que están ahí, al rebaño. Porque si tú despiertas esa energía, lo dice el Tantra, la energía Kundalini, los grandes maestros de la sexualidad sagrada dicen que en una sexualidad sagrada te despierta el potencial infinito que tienes, porque es que es la energía creadora. Es la energía que da vida absolutamente toda. Si tú conoces y despiertas esa energía poderosa, pues tú te vuelves un ser omnipotente, puedes lograrlo todo así como Dios creó todo. Te vuelves un ser creador, te vuelves un ser de expansión, ya sales del adoctrinamiento y no estás buscando quién te diga qué hacer porque tú tienes ese poder tan claro y tan arraigado en ti que tú construyes tu realidad. Y la iglesia no quiere personas que se expandan de esa forma, quieren personas que estén ahí cautivas, sujetas, llenas de miedo y de culpa. Vámonos para la mentira número 9. Esta tiene que ver también con el dinero y es que las iglesias nos han vendido la mentira de que hay que vivir con austeridad. Ustedes ven muchas iglesias, sobre todo los evangélicos, algunas cristianas, hablan de la austeridad, que es que Dios es un Dios de austeridad y creen incluso que porque Jesús nació en un pesebre era pobre. Jesús nació en un pesebre porque las condiciones se dieron. El rey había mandado a hacer un censo a todos los pueblos, entonces les tocaba irse para Belén y toda la gente salió para Belén, pero María y José se demoraron más porque María ya estaba que daba luz y llegaron a Belén y no había hoteles, no había donde quedarse, entonces se fueron a los alrededores, llegaron a una finca de un señor y el señor dijo, aquí está toda mi familia también que vinieron para el censo, pero ahí en el establo con los animalitos les hacemos ahí una camita y ahí nació Jesús, no porque era pobre. José era un carpintero, es como tener un empresario hoy dueño de una mueblería gigante. Era muy buen carpintero, ganaba muy buen dinero. Entonces, cero pobreza. Es tanta la riqueza de Jesús que naciendo en un pesebre llegaron los reyes magos a darle oro, incienso, mirra, o sea, artículos de mucho valor. La abundancia, la riqueza material está impregnada desde el nacimiento de Jesús, que es nuestro referente. Entonces la austeridad nada tiene que ver con una relación con Dios. Vuelvo y te digo, no hay nada más espiritual que ser millonario, no hay nada más espiritual que ser abundante. La abundancia es un reflejo, es una extensión de que tú tienes una espiritualidad sana. Y mentira número 10 queda de tarea para un próximo video. La mentira número 10 es que no existe tal cosa como los 10 mandamientos. Esta mentira número 10 es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que conocemos no existen. Y voy a hacer otro video aquí en mi canal de YouTube que se llama La mentira de los 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos tienen 10 verdades que son contrarias a los 10 mandamientos. Así que si quieres que haga este video y si lo quieres ver, comenta ya mismo. Sebas, me encantó este video, quedó súper pendiente del video
de los 10 mandamientos. Dios te bendiga, recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita para que te llegue la notificación cuando suba el video, deja el like y el comentario. Sebas, ya vi este video, me encantó, quedo pendiente del video de los 10 mandamientos. Y recuerda que tienes la puerta abierta a mi comunidad, a mi club de ovejas negras, una comunidad donde transformamos la vida de las personas, te sacamos del sistema, yo voy a ser tu mentor, te voy a enseñar absolutamente todos los principios que yo he aplicado para salir del momento más oscuro de mi vida, donde tuve un divorcio, una depresión, 2 quiebras, una estafa y un secuestro. Llegué a Miami a dormir en un colchón, $200,000 en deudas, y hoy, después de 4 años, poder vivir la vida que siempre soñé, viajar por el mundo, ser millonario, vivir de lo que me apasiona, impactar la vida de muchas personas, y le he enseñado a miles de personas a ser prósperos, abundantes, a reconectarse con el dinero y a construir una vida soñada. Entonces, si tú también quieres ser parte de mi club La Oveja Negra y quieres que yo sea tu mentor y te guíe en este camino, pues debajo de este video vas a encontrar el link para que te unas a mi comunidad. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.